Muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Faltan todavía 15 días para que termine el año, pero los partidos empiezan a actuar ya en clave electoral. En un escenario político imprevisible, los políticos han empezado a afinar sus mensajes y a tomar posiciones. Lo hemos visto hoy en el último cara a cara que se produce en el Congreso este año entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. El socialista parece que trabaja para tratar de colocar al PP en el margen más derecho del espectro ideológico, aunque para ello tenga que recurrir a auténticos incunables como el de "la calle es mía". Señor Rajoy, mire, a usted solamente le falta recuperar aquella frase de la calle es mía, franquista, para demostrar a los españoles lo que realmente es usted, el presidente más retrógrado de la democracia española. Pérez Rubalcaba, que probablemente tenía bastante más tino que usted cuando pronunciaba frases en esta Cámara. A usted le molesta la gente en la calle, pero váyase acostumbrándose a la calle, señor Rajoy, porque es a donde le van a mandar a usted a partir del año 2015. Bueno, pues como acaban de escuchar, Sánchez ha decidido recuperar el viejísimo "la calle es mía", una frase con mucha historia. La conciencia popular parece que se le atribuye a Manuel Fraga, pero no es exactamente así. Marina Cadegato nos va a contar la historia de esta expresión, pero adelántanos alguna clave. Se dice, Fernanda, que Fraga la pronunció en 1976, cuando era ministro de la Gobernación y la oposición se quería manifestar en el 1 de mayo. Fraga les dijo que no lo podían hacer y entonces habría añadido la frase "la calle es mía". Pero el mismo Fraga negó más de una vez haber hecho esta afirmación y la verdad es que no hay registros en la hemeroteca de que lo haya hecho, aunque sí hay una teoría sobre el posible origen de esta expresión y tiene que ver con una conversación ficticia, pero eso, Fernanda, se lo contamos luego. Bueno, pues hay que ver todo el programa para desentrañar este misterio que Marina Cadegato nos está avanzando. Hoy realmente ha sido un día con muchas referencias al pasado y ya verán que esto es así, incluida una que tiene que ver con este enclave. En el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar. ¿Qué hay que hacer con el Valle de los Caídos? El diputado del Partido Socialista, Odón Elorza, lo tiene claro. Hoy ha vuelto a llevar su propuesta al Congreso para que este enclave, el Valle de los Caídos, deje de ser, según él dice, un símbolo de agravio y exclusión y se transforme en un semillero de paz. He recibido, así como sus cosas. Bueno, pues esta tarde se debatía en el Congreso esa propuesta de Odón Elorza. El Partido Popular no está dispuesto a modificar lo que actualmente representa el Valle de los Caídos. Se aferra a que hay falta de fondos en este contexto presupuestario. Don Tuco Cerviño, muy buenas noches. Bueno. ¿Qué hay que hacer con el Valle de los Caídos? Bueno, eu creo que hai que desacralizarlo. Eu creo que hai que, cando menos, aplicar a lei da memoria histórica, que non se está aplicando. Eu creo que non creo que haxa que voalo, como di algunha xente, pero que hai que convertirlo, en todo caso, nun monumento á reconciliación, non? Bueno, un pouco que propongo sí, Elorza, non coñezo a proposta de Odón Elorza, pero eu creo que iso que hai que facer, o que non sei exactamente concretalo, pero creo que escuchamos a Odón Elorza, que es la persona que está liderando esta propuesta dentro del Partido Socialista. Tiene que ser un espacio para la reflexión colectiva, para que haya una memoria mínima colectiva compartida de valores democráticos, de qué pasó, por qué fue la guerra civil, por qué Franco levantó ese mausoleo horrible, por qué están ahí enterrados, por qué se llevó a la fuerza a 12.000, 15.000 republicanos ahí los restos, sacados de cunetas. En democracia es absolutamente irregular que exista un mausoleo para un dictador, no existe en toda Europa. O sea, es impensable que Hitler o Mussolini tenga un mausoleo en su honor. Ernesto Sánchez Pomo, muy buenas noches. ¿Qué hacemos con este sitio? Pues mira, recuerdo cuando estabas haciendo la pregunta a Tuco, me vino a la memoria lo que decía mi admirado Isaac Díaz Pardo. Isaac Díaz Pardo decía, no hay ningún problema si se puede arreglar con dinamita.
Entonces yo creo que esto no deja de ser inmediatamente un problema, porque se tú eres puede arreglar partidario perfectamente. de tirarlo. Yo soy partidario de que vayamos por parte ya, y todavía cuestiones de la memoria histórica que son mucho más urgentes. Tenemos gente enterrada en las cunetas. Me parece mucho más urgente que empezar ahora y después hacemos lo del Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos recuperamos los restos de la gente que está ahí enterrada y aplicamos la teoría Díaz Pardo. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. Que facemos con este sitio? Pois algo así como declaralo Museo dos Horrores. Noutras palabras, tería que vincularse á súa xénese, ao que o provocou, recoñecer todo o horror efectivamente acumulado, e despois, en xeral, e polo que se refere máis en concreto a nós, realmente ampliar a memoria histórica a un período moito máis longo. Entón, o que realmente non é únicamente un exercicio de reparación, é que aí non hai equidistancia ninguna. A respecto do crime e do xenocidio non pode haber equidistancia. Ignacio Bermúdez de Castro, muy buenas noches. Bueno, yo creo que la palabra para mí clave es lo que dijo Tuco, desacralizarlo, es decir, yo creo que habría que retirar y enterrarlo en sus nichos familiares a José Antonio Primo de Rivera y a Francisco Franco, y bueno, porque no nos olvidemos que yo creo que para todos es el paradigma de la memoria histórica, de lo que hay que retirar de la memoria histórica. No se me ocurre ningún otro monumento que haya que quitarle ese componente. La cruz de Ocastro de Vigo, quizás. Pues, bueno, a nivel galaico, ¿no? A mí me parece insultante cuando regreso para Coruña de Madrid ver aquello. Me parece insultante, me parece una cosa más que anacrónica, casi carpetobetónica, ¿no? Yo creo que si queremos hablar de memoria histórica, si queremos aplicar, lo primero que hay que hacer es, hombre, yo no sé si sería tan drástico como mi amigo Ernesto de dinamitarlo, pero por lo menos empezar por retirar de allí los cuerpos de Franco y José Antonio, llevarlos con sus familiares y acordarnos que es el Valle de los Caídos y también de muchos miles de obreros republicanos caídos en la construcción de ese valle. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. A mí me asusta un poco la dinamita. Yo soy... Exacto, cualquiera. Y yo soy más partidario de hablar de estas cosas, de retirar más que el monumento, la simbología del monumento, de retirar probablemente los restos que allí todavía están, pero me da la impresión de que no está entre las prioridades de la población resucitar el debate sobre qué hacer con la Cruz de los Caídos. Bueno, pues Odón Elorza, que trata cada poco tiempo de que se hable de este asunto. Hablamos de la tensión en el Congreso, de ese rifirrafe con cierta intensidad, que después durante todo el día, lo veremos enseguida, continuó a través de las redes sociales en una conversación digital entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, pero también se ha vivido tensión en el Parlamento de Galicia. No se crean que allí las cosas transcurrieron mucho más tranquilas. También se celebró allí la última sesión del año. En ella hemos visto a un Xosé Manuel Beiras sofocado. Al frente del Parlamento estaba hoy Miguel Santalices, que se enfrentó de esta forma al responsable, al líder de AGE. Non quero facer bromas, hoxe non teño gazos casi nin siquiera para falar sin brincadeiras. Estou dicindo algo que procurarei rematar, pero supoño que terá algún interés o que estou intentando explicar, que é moi complicado. E se non, nada, calo e acabouse, que non teño ninguna pretensión de falar máis do debido. Bueno, una parte de la intervención de Xosé Manuel Beiras en el capítulo de frases de la jornada, la medalla, probablemente se la lleve hoy Susana Díaz, a pesar de las declaraciones de Pedro Sánchez aquí mismo, diciendo que no había ningún problema con la presidenta de la Junta de Andalucía. Resulta evidente que el liderazgo de Sánchez, digo, está siendo estrechamente vigilado desde Andalucía. Díaz, de momento, espera en una estación. Pues y además que yo ya pude ser secretaria general el pasado verano. O no, porque quizás no me hubieran votado mis compañeros. Y lo di, y el tren pasó. Y ahora no me preocupa. Si vuelve a pasar el tren, pues ya se verá. Y si no pasa, pues tampoco pasa nada. Si yo no tengo ningún problema por eso.
Bueno, como decía, ella dice que está en la estación esperando a ver qué tren pasa. Bueno, hoy hemos invitado también a nuestro plato a una persona con la que en alguna ocasión hemos podido hablar por teléfono porque en aquel momento no se encontraba tan cerca de nosotros como va a estar esta noche. Es médico, fue responsable, entre otras muchas cosas, del Hospital de A Coruña y desde hace un tiempo ejerce en Trinidad y Tobago, entre otras cosas que enseguida vamos a desvelar también en este programa. José García Buitrón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hace usted en Trinidad y Tobago? Bueno, lo que hacía aquí, ¿no? ¿Y lo que no te dejaron seguir haciendo aquí? Sí, trabajo de médico y trabajo en los trasplantes, tanto en el aspecto quirúrgico como organizativo, y fue una salida no improvisada, porque yo ya estaba haciendo cosas en Trinidad, ¿no? Simplemente que con motivo de que aquí me anulan, entonces me anulan porque la norma lo dice, ¿eh? Claro, no es ninguna historia personal, ¿no? Pero entonces me dedico más a trabajar en Trinidad, en un proyecto que es un proyecto nuevo, bonito, de un país que empieza de cero y que nos llaman allí porque, como pasa en tantos países con los trasplantes, pues estas historias del tráfico de órganos, ¿no? Claro. En países donde hay pobreza o hay necesidades, otra gente utiliza los que tienen menos recursos para hacer su beneficio, ¿no? Vamos a entrar en detalles después, pero decías que la norma te obliga, digamos, a buscar estas nuevas travesías profesionales. No es solamente tu caso, efectivamente. Hay una norma estricta que se está aplicando de una forma muy contundente que obliga a los médicos a jubilarse de una forma obligatoria, médicos que están probablemente en una de las partes más interesantes de su carrera. ¿Qué patrimonio estamos perdiendo en Galicia y en España como consecuencia de esto? A mí me parece un error, ¿no? A mí me parece un error porque yo creo que, de mi experiencia, ¿no? Cuando uno está profesionalmente maduro, está allí entre los 45 y los 50 años, ¿no? Cuando uno es un buen cirujano, cuando uno tiene una visión global, cuando uno respeta mucho más a los pacientes, estás en esa etapa de madurez, ¿no? Y luego que yo creo que la gente a los 65 años está muy bien físicamente, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Y habrá seguramente gente que no, pero la mayoría sí, ¿no? Yo, toda la gente de mi generación, mis compañeros, los veo absolutamente enteros y con ganas de seguir trabajando, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que dar oportunidades a otra gente que no tiene trabajo, pero no ha sido el caso, ¿no? Es decir, no ha sido el caso de decir vamos a prescindir de esta gente porque hay otros que necesitan incorporarse. No ha sido así. Yo, si hubiera sido así, lo entendería. Se han amortizado, simplemente. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que es un gran error porque han amortizado conocimiento y mucho compromiso. Bueno, pues ¿no? Una de las paradojas de los tiempos que estamos viviendo, profesionales muy cualificados que, por otra parte, fueron los que construyeron el actual Sistema Nacional de Salud y que quieren continuar trabajando, y otro grupo de personas a los que les van a obligar a seguir trabajando hasta mucho más allá de lo que ellos consideraran oportunos. Sí. Mantendremos enseguida, como decimos, una conversación con el doctor Buitrón, pero por muchos motivos que también acabamos de descubrir. Porque, sin duda, una de las noticias más simbólicas de los últimos años se ha producido esta tarde. Vamos a ver estas imágenes. Que se van a enfrentar con hombres. Bueno, imágenes que forman parte de la iconografía de varias generaciones, y hoy se ha producido, como decíamos, un hecho absolutamente histórico. 6 de la tarde, Barack Obama desde Washington, Raúl Castro desde La Habana comparecían en una rueda de prensa simultánea para comunicar al mundo que Estados Unidos y Cuba retoman relaciones tras 52 años de hostilidad diplomática, pero también de otro tipo, por ejemplo, comercial. La embajada americana reabrirá en La Habana, aunque el fin del bloqueo definitivo va a depender de lo que decida con carácter mayoritario el Congreso estadounidense. Noticia muy importante, la constatación de que definitivamente parece que hemos dejado atrás una forma de concebir el mundo, porque esta noticia coincide paradójicamente con problemas muy graves que se están viviendo en los últimos días en Rusia como consecuencia del desplome del rublo. Nos vamos al plato de informativos. Marina Cabegato nos va a contar cosas que han sucedido en esta jornada histórica. Adelante, Marina. Sí, tras medio siglo de embargo, hoy se ha dado este primer paso. Por un lado, la Casa Blanca, quien anunció una serie de medidas para restablecer las relaciones diplomáticas, sacar a Cuba de la lista de los estados que apoyan al terrorismo y facilitar
facilitar el viaje de los norteamericanos a la isla. Todos somos americanos. Change is hard in our own lives and in the lives of nations. And change is even harder when we carry the heavy weight of history on our shoulders. But today we are making these changes because it is the right thing to do. Today America chooses to cut loose the shackles of the past, so as to reach for a better future. Y por otro lado, Raúl Castro, quien da este paso histórico, pero avisa que lo peor todavía no ha acabado. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países. Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. El anuncio llega unas horas después de conocerse la liberación de un agente norteamericano, Alan Gross, a cambio de 3 espías cubanos. Al parecer, los principales mediadores de las negociaciones fueron los gobiernos de Canadá y también el Vaticano. El bloqueo existe desde 1961, cuando en plena Guerra Fría Estados Unidos impuso un embargo económico, comercial y financiero a Cuba, con el fin de acorralar a Fidel Castro y acabar con el régimen comunista de la isla caribeña. Desde entonces han sido 10 las administraciones estadounidenses que han mantenido este bloqueo. ¿Y qué significa? Pues que a Cuba no llegan productos, inversiones o personas desde Estados Unidos, y por su parte los estadounidenses tienen prohibido viajar a la isla caribeña y gastar dinero en ella sin un permiso especial. Los cubanos afincados en Miami solo podían ir a Cuba para visitar a sus familiares directos una vez cada 3 años, según estableció el presidente George W. Bush. Para levantar este bloqueo, el país norteamericano exigía el establecimiento de un gobierno de transición en la isla y que se liberara a todos los presos políticos, así como que se legalizase los partidos y convocase elecciones públicas. Ahora Estados Unidos ha dado un paso atrás y ha reconocido que el embargo no ha servido a su propósito. Bueno, pues Marina, muchísimas gracias. Este es el primer avance. Enseguida vamos a repasar todas las reacciones que se están produciendo en las últimas horas, que ya pueden imaginarse que son de todo tipo, por la importancia que tiene la noticia y por el carácter simbólico de una situación geoestratégica que nos ha venido acompañando en los últimos 50 años y que, como decía, forma parte un poco de la identificación que tenemos de cómo funciona el mundo. Casualidades de la vida o no, la visita de nuestro amigo José García Buitrón, bueno, pues coincide con una noticia a la que él puede aportar muchas cosas, porque resulta que Cuba lo ha contratado también para organizar o colaborar en la puesta en marcha del sistema de trasplantes en Cuba. Bueno, sí. ¿Cómo ha sido esta decisión, esta colaboración, y cómo estaba Cuba en estos últimos meses? Bueno, yo con Cuba hace mucho tiempo que tengo relaciones profesionales, ¿no? De hecho, por este hospital, el nuestro, han pasado muchísimos cirujanos, nefrólogos, intensivistas a formarse en programas de trasplantes, y eso ha creado una fluidez de relación, ¿no? Yo había estado ya hace unos años ayudándoles a organizar los trasplantes allí, porque bueno, España es un referente mundial a ese nivel, o sea, con lo cual es muy fácil que busquen a algún español, y si es un gallego que tenemos relaciones, pues entonces más, ¿no? Pero ahora también, con motivo de que estoy más liberado, pues yo creo que tomaron una decisión que para mí también ha sido estupenda, porque ellos tienen ahora un problema muy importante en Cuba, ¿no? Cuba, hay una gran deficiencia de médicos, porque la sanidad y los profesionales cubanos, está muchísima gente fuera. Ya no es la etapa de médicos que se marchan de Cuba escapando del régimen cubano y a ganarse la vida. No es esa etapa ya, ¿no? Marchan a hacer misiones gubernamentales a todos los sitios, pero no misiones como la del ébola o misiones de tipo sanitario, ¿no? Sino misiones profesionales especializadas. Con lo cual se han encontrado
que eso ha creado un bache muy importante de deficiencia de gente formada y se les ha venido de alguna manera el sistema abajo porque los que se van son los mejores, ¿no? Bueno, entonces ahora estamos diseñando, yo diría, un plan acelerado de formación para evitar justamente eso, porque el sistema de salida de médicos va a seguir siendo, porque la sanidad de Cuba es ahora mismo lo que más contribuye al Producto Interior Bruto de Cuba. Ya no es el turismo, es la sanidad. Fíjate tú de qué magnitudes y proporciones estamos hablando. Yo no sé si esta noticia que hoy se concreta con esa rueda de prensa simultánea de Castro y de Obama, bueno, pues si había algo que indicaba en Cuba, en La Habana en particular, que algo estaba pasando en relación con este asunto. Yo diría que sí. Lo que pasa es que cuando la gente no quiere mirar, no ve, ¿no? Pero sobre todo si estás allí y observas, si no vas con orejeras y estás abierto a recibir información, te das cuenta que han pasado muchísimas cosas en los últimos años, ¿no? Una, que la gente se va de Cuba, ¿quién quiere ir? Otra cosa es que lo reciban en el país. Claro. Eso ha sido un dato muy importante. Ahora estaba allí en todos los mentideros ciudadanos que iba a desaparecer el CUC, que es esa moneda intermediaria, y que iba de nuevo a aparecer el peso y cotizar en el mercado de valores con respecto al dólar, ¿no? La propiedad privada que empezó a autorizarse. Sí, ¿no? Evidentemente, que ya tiene también un desarrollo muy importante y que todo eso lleva, evidentemente, a tener que abrir comercio, ¿no? Entonces, yo creo que en muy poco tiempo, es más, hay espacios en Cuba, vamos, yo tengo la información de lo que dice la gente de la calle, no tengo otra, ¿no? Hay espacios importantísimos ocupados ya para el comercio chino, ¿no? Con el cual ellos tienen una gran relación. Claro. O sea que yo creo que en muy poco tiempo, y esto va a ser evidentemente una espoleta más, Cuba va a cambiar completamente ese panorama. Hablamos de 52 años de embargo, nada menos que decretado por el gran gigante económico, durante muchos años lo ha sido, que es Estados Unidos, en un territorio pequeño, ubicado en el sitio en el que está ubicado, y yo no sé cómo está Cuba en estos momentos, cómo es el día a día, qué dificultades tiene la gente para encarar ese día a día. El día a día no es difícil, es decir, la gente nos acostumbramos a la austeridad y vivimos en la austeridad, ¿no? Y luego, pues eso, es un país de coberturas sociales importantes, con lo cual no es la pobreza, es decir, lo que tú no observas en Cuba, pobreza ves, evidentemente, pero no ves marginalidad, ¿no? Marginalidad que igual vemos ahora mismo en otras ciudades o en otros países desarrollados, donde sí la marginalidad se da, ¿no? O sea que yo diría pobreza, pero yo diría también una vida muy digna, ¿no? De la cual además ellos se sienten muy orgullosos. Es un país muy integrado, ¿eh? Es un país muy cohesionado, que esto seguramente, el bloqueo y estas cosas ha contribuido muchísimo a hacer ese cuerpo de resistencia, ¿no? O sea que yo creo que ha sido muy favorable. Bueno, vamos a seguir hablando con nuestro invitado de excepción también por este asunto, pero os voy a pedir a todos, bueno, un pouco una valoración de lo que hoy ha pasado, Tuco. Bueno, cando eu escoitei a noticia, pois a verdade é que me emocionei un pouco, non? Sinceramente, non? Como diría Johan Cruyff, se me puso la gallina de piel. Un pouco, sí, certamente, porque, bueno, a relación que temos os galegos e todos os españoles con Cuba é unha relación sentimental moi antigua, ten que ver co Centro Galego da Habana, Curros Enríquez, o himno galego, todas estas cousas, ¿no? Que todos coñecemos. Pero que aparte deso, a miña xeneración, como se puso en manifesto aí, ten unha relación sentimental coa Revolución Cubana, non? Adelante la heroica guerrilla, decía a canción, con el fuego de Padre Fusil. Sei máis letras, sei prácticamente as letras de todas as cancións revolucionarias cubanas. Dito isto, eu son agora, desde hai moitos anos, moi crítico co réximen castrista. Eu fun un castrista irredento, fun a Cuba moi pronto, no ano 70 e tantos, xa fun crítico coa falta de libertades, pero, bueno, eu as comprendía, estaban a 90 millas do imperio, eran un firme bastión antiimperialista, que o eran,
Por lo tanto, eso tendíamos desde a perspectiva da esquerda europea a xustificar este tipo de cosas, que me parecen injustificables, na miña opinión, non? Só había dous periódicos, siga habendo só dous periódicos, Juventud Rebelde e Granma, que é órgano do Partido Comunista Central, do Partido Comunista, e o Juventud Rebelde das Juventudes Comunistas. Bueno, moita pluralidade non é. Pero amamos a Cuba moito, non? Mandeille a un primo meu que é puertorriqueño, ven por Obama, ven por Raúl, viva Cuba libre. É iso que eu quero decir hoxe. Bueno, vamos a decir máis cousas. Decía Buitrón que hai, desde hace un tiempo, bueno, pues ciertos síntomas de que algunas cosas estaban sucediendo. Hace unos meses, cuando falleció Mandela, coincidieron en el funeral de Mandela pues Obama y Raúl Castro. Aquel día se produjo un saludo que ya bueno, pues mucha gente interpretó como probablemente había que interpretar, como un acercamiento, porque se supone que esta rueda de prensa simultánea que hoy se produce es el final de un largo camino de negociación que probablemente se ha estado llevando a cabo, probablemente no, seguro, entre la diplomacia de los dos países. Veíamos ese momento en el que Obama se detiene incluso con Raúl Castro, incluso intercambian algunas palabras. Obama, que empezaba ese discurso con esa frase con un carácter muy simbólico de todos somos americanos, pronunciada en español, y que yo creo que sí que está llamada a ser un referente a partir de ahora. Pilar García Negro, ti como ves a nova de hoxe? Pois se cadra acaba por converterse na grande novidade e na grande noticia do segundo mandato de Barack Obama en Estados Unidos. Porque temos que lembrar que Guantánamo, ese horror de Guantánamo non se clausurou, que a seguranza social canto a asistencia sanitaria universal tamén non é un obxectivo conseguido. Continuou habendo de unha forma terrible un rosario de persoas negras asasinadas, matadas por policías, e non parece que o sistema se aprestase a falar claramente de crimes racistas, de maneira que isto é un sinal de normalización que eu coido que ten todo de Ti tiñas tamén eses aprezos, ti tamén sabes as cancións que sabe tú co Cerviño? Eras das que non bebía Coca-Cola, por exemplo? Non, eso claro que bebía. Porque esta era unha das cousas, que non se podía beber Coca-Cola. Pero eu teño que confesar que tanto respeito da Galiza, incluída, como do mundo mundial, eu son, francamente, moi pouco reverencial, ou moi pouco reverencialista, e nada mitómana, que todos o podemos ser, non? Un mito tes, Non, claro que teño, sí, pero unha cousa é ter mitos e outra... Xa o sabemos, Rosalía. Sí, e outra... máis ben, con Rosalía de Castro me dedico a retirar as adherencias do mito falso que lle colocaron en rede. Pero, aparte de ser unha experta... Sí, moitas grazas. Pero, en fin, ao que eu quería, efectivamente, ir é a que eu que observei, falando con cubanos aquí, pero alá tamén, as ocasións en que estiven, é que con carga crítica dirixida en moitos casos a eles mesmos e ao goberno, por suposto, mas o que me pareceu que funcionaba, e supoño que debe seguir funcionando, como un vínculo unitivo, como unha especie de cemento ese unificador, é o antiimperialismo. E entón é o sentido clarísimo desa dignidade de que Cuba, algo diso dixose, porque eu vin na radio, a presidenta da Argentina, non? Quero dizer, estos son 53 anos, como ti moi ben lembrabas, é moitísimo tempo, Cuba non se abateu, desde algo antes xa da época, ou desde a época Gorbachev, non conta para nada con toda esa poderosa inxección de os ten que se valer por ela mesma, de maneira que eu penso que ese é o sentido, efectivamente. Efectivamente, hai un contexto estratégico distinto nestes momentos en Sudamérica, con un respaldo moi evidente por parte de moitos dos gobernos do Cono Sur hacia Cuba. Falas de Argentina, pero hai que falar tamén de Venezuela, sobre todo esas relacións de Hugo Chávez cos Castro, non? E porque o mapa, como ti acabas de lembrar tamén, o mapa político ou xeopolítico americano
mudou, mudou con peculiaridades e con diferenzas moi grandes, pero todo na mesma dirección, iso non é indiferente. Deixa un momento, porque parece que hai un consenso reconocido de que una de las personas que ha mediado para que este acuerdo se produjera, que ya veremos cómo concluye, tendría que concluir con el levantamiento del embargo, enseguida vamos a ver que los republicanos no parece que estén mucho por la labor, ha sido el Papa Francisco, argentino como sabemos. Enseguida, hace un ratito, la Secretaría de Estado del Vaticano publicó un comunicado en el que se dice lo siguiente: el Santo Padre se complace vivamente por la histórica decisión de los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Cuba de establecer relaciones diplomáticas con el fin de superar por el interés de los respectivos ciudadanos las dificultades que han marcado su historia reciente. En el curso de los últimos meses, el Santo Padre Francisco ha escrito al presidente de la República de Cuba, el excelentísimo señor Raúl Castro, y al presidente de los Estados Unidos, el excelentísimo señor Barack Obama, invitándoles a resolver cuestiones humanitarias de común interés, como la situación de algunos detenidos, para dar inicio a una nueva fase de las relaciones entre las dos partes. La Santa Sede, acogiendo en el Vaticano el pasado mes de octubre a las delegaciones de los dos países, ha querido ofrecer sus buenos oficios para favorecer un diálogo constructivo sobre temas delicados del que han surgido soluciones satisfactorias para ambas partes, y concluye diciendo que la Santa Sede continuará apoyando las iniciativas que las dos naciones emprenderán para acrecentar sus relaciones bilaterales y favorecer el bienestar de sus respectivos ciudadanos. Ernesto. Bueno, el papel del Papa Francisco me parece fundamental. Los que reclamamos que los anteriores papas, o entendíamos que los anteriores papas podían en determinados momentos de enfrentamientos y de conflictos jugar papeles importantes, y se nos decía que los papas no estaban para eso, pues parece ser que sí están para eso, y con una labor extraordinaria. Yo comparto la alegría de Pilar y de Tuco, pero yo creo que llegado a este punto también deberíamos hacer una reflexión, ¿no? ¿Para qué ha servido todo el sufrimiento del embargo? O sea, ¿para qué ha servido, cuando el propio Obama reconoció que el embargo no sirvió para nada, para qué ha servido masacrar a una sociedad durante 50 años y llevarla, como decía el doctor, a los niveles en los que se le ha llevado? Yo creo que deberíamos de replantearnos las medidas de fuerza. Celebro también que esto ocurra en el mandato de Obama. Yo creo que Obama es un presidente que llegó con muy buenas intenciones, que desde luego ha dado un cambio tremendo en determinadas cosas. Efectivamente se le han caído otras de la mano, como es Guantánamo. Lo de Guantánamo es absolutamente... Parece que lo va a cerrar. Sí, bueno, lo va a cerrar, pero tenía que haber cerrado. Lo iba a cerrar el primer día. Y después una última historia. Fijaos, lo comentábamos antes de entrar, que los grandes acontecimientos, los que nos marcan la historia, es que no los cazamos, ¿no? O sea, no los cogemos. Se nos cae el muro de Berlín y nos enteramos cuando ya se había... ¿Tú crees que te van a llamar, Ernesto? Claro, se va a caer mañana el muro. Es que es lo que queremos. Es que los que nos dedicamos a estas cosas, pues resulta que no cheiramos una. Bueno, pues hoy es que hay una como diría el ministro de Guindos, hay una conjunción planetaria emulando a Ley Pajín también. Efectivamente, porque hoy también, perdón un momento Pilar, las FARC acaban de declarar un alto el fuego indefinido en Colombia. Bueno, se sabe que llevan negociando desde hace tiempo, pero la noticia es de hoy, seguramente habrá pasos adelante y pasos atrás, pero también hoy mismo se ha comunicado este alto el fuego. Está clarísimo, si coinciden estas dos cosas, anda Leire Pajín por el medio. Efectivamente. Reacciones aquí en España. El ministro de Asuntos Exteriores, el señor García Margallo, en torno a las 8 de la tarde, 8 y pico, convocaba a los medios de comunicación para decir esto. El acuerdo alcanzado entre Cuba y los Estados Unidos de América para la normalización de las relaciones bilaterales como una noticia esperanzadora. Quiero aprovechar esta breve comparecencia para dar la bienvenida a una nueva etapa que esperamos logre poner fin a un desencuentro que dura ya 50 años y asegure un futuro mejor al pueblo cubano. Bueno, valoración de esta misma tarde, como decíamos, de García Margallo. Desde el Partido Socialista se le ha encomendado esta misión a una persona que ha trabajado mucho en las relaciones internacionales, se llama Trinidad Jiménez. Fue también ministra de Sanidad, pero como sabemos tiene conocimientos que tienen que ver con este tipo de asuntos. Ella ha dicho esto. En que tenemos que calificar el día de hoy como un momento histórico, y yo creo que incluso podemos hablar que se pone fin a uno de los últimos vestigios de la Guerra Fría. Es también algo muy bueno para Iberoamérica
Y si hay algo bueno para América Latina, desde luego tiene que ser muy bueno también para España. En la comunidad iberoamericana no se entendía que no se pudieran hablar entre Estados Unidos y Cuba. Y nosotros desde España siempre hemos apostado por una relación normalizada con Cuba. Bueno, pues efectivamente, Trinidad Jiménez fue ministra de Asuntos Exteriores también con el señor Zapatero. Les decía que los republicanos norteamericanos no se lo van a poner muy fácil a los demócratas encabezados por Barack Obama. Hoy se ha encomendado la valoración de lo que ha sucedido a un senador que se llama Marco Rubio, que es descendiente de cubanos y que ha dicho esto. It is a victory for the oppressive Cuban government, but a serious setback for the repressed Cuban people. All this is going to do is give the Castro regime, which controls every aspect of Cuban life, the opportunity to manipulate these changes, to perpetuate itself in power. It is just another concession to a tyranny by the Obama administration. Bueno, suponemos que este va a ser un poco la postura oficial que van a mantener a partir de ahora el Partido Republicano. Sí. Ernesto, antes vamos a ver, até onde eu sei, o que se producía até agora foi un intercambio de presos. Sí, efectivamente. Este norteamericano, 5 anos, e de 3 cubanos acusados de infiltración en Miami, por aí. Ben, entón, oxalá que non se ague o viño. Quer dizer, que non haxa despois por parte dos núcleos máis ferreños norteamericanos, dos republicanos, dos grandes lobbies ou de quen for, e que, por tanto, que fique, digamos, claro o xesto de boa vontade do presidente e despois o IDEN maniatado por... Insisto que el fin del bloqueo depende de la decisión del Congreso, en donde, como sabemos, los demócratas tienen algún que otro problema a la hora de manejar mayorías. Hablamos de ese intercambio de presos, perdona que completemos un poco las valoraciones que tenemos, porque efectivamente se intercambió un preso americano que estaba, norteamericano, estadounidense, a ver si somos precisos con el idioma, que estaba encarcelado en Cuba, Alan Gross, y por parte de Estados Unidos se devolvió a 3 cubanos que permanecían encarcelados desde hace tiempo en prisiones estadounidenses, como se apuntó, acusados de espionaje. Alan Gross ha hecho una valoración que ha sido esta. This is great. Thank you, President Obama, for everything that you have done. I also feel compelled to share with you my utmost respect for and fondness of the people of Cuba. In no way are they responsible for the ordeal to which my family and I have been subjected. To me, Cubanos, or at least most of them, are incredibly kind, generous, and talented. It pains me to see them treated so unjustly as a consequence of 2 governments' mutually belligerent policies. 2 wrongs never make a right. I truly hope that we can now get beyond these mutually belligerent policies, and I was very happy to hear what the President had to say today. Bueno, pues la valoración que hacía Alan Gross. Nano. Bueno, yo quisiera decir que para mí hoy es un día de enorme alegría. Quizás sea la noticia de carácter internacional más importante de lo que va de siglo. Es, como antes decía Ernesto, también otro muro que cayó allí. Ya van cayendo paulatinamente muros y esperemos que, bueno, que en este siglo, o por lo menos a más corto plazo, caigan definitivamente todos. Pero yo tengo que manifestar mi crítica furibunda contra Fidel y ahora contra Raúl Castro. No nos olvidemos que dentro de 13 días, hace 56 años que Fidel Castro entró el 1 de enero del 59 con sus comandantes en La Habana. 2 de enero. Yo creo que es el 1. Pero bueno, con tu memoria prodigiosa luego lo miraremos, pero yo creo que fue el 1. En Google, lo miró. Yo creo que fue el 1. Pero bueno, sea el 1, sea el 2... El 1 por la noche, bueno, venga, casi el 2. No me lo puedo creer, esta discusión. Claro, es que... Entonces, lleva 56 años con un régimen totalitario, que ahí están los 52 del bloqueo, luego pasó Bahía Cochinos, pasó la crisis de los misiles, pasó lo que pasó. Veíamos antes a Khrushchev y a Kennedy pues, coqueteando bélicamente, y ahora nos encontramos con que
Era Eisenhower. No, era... Bueno, ahí apareció... Venga, estamos hoy por precisar el Estáis de un matiz totalitario. Aquí ya se sabe a lo que se expone uno. Ahora nos adelantamos en el tiempo y nos encontramos ahora. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no se van a acabar a arreglar las cosas hasta que se acabe con la gerontocracia cubana. Yo creo que eso es fundamental y sobre todo, insisto y coincido con Ernesto, ¿para qué sirvió tanto sufrimiento del pueblo cubano? Porque el pueblo cubano no eran esos que estaban en la plaza de la Revolución aguantando las 18 horas de los mítines de Fidel Castro. Eso no era el pueblo cubano, eso eran los paneaguados del partido que estaban allí. El pueblo cubano las pasó muy canutas y a mi modo de ver, y me alegro de escuchar a José lo que está diciendo, pero está algo mejor, pero lo ha pasado mal y ya es la hora de que todos nos enorgullezcamos, sobre todo con las raíces gallegas que hay allí, y que nos alegramos tremendamente de que Cuba, de alguna manera, deje de tener ese ignominioso bloqueo que no sirvió absolutamente nada más que para tener, y perdóname la expresión, puteados a cientos o millones de ciudadanos. Siento comunicaros a los dos que ni el 1 ni el 2, fue el 8. Fue el 8 de enero, o sea que... Miguel. El 8, Fidel, pero yo creo que los castristas... Bueno, me da lo mismo. Venga, Miguel. Bueno, mientras Tuco resuelve la duda metafísica. Vamos a ver, al final va a ser el 15, ya verás. Yo sí quería apuntar que posiblemente sea... estoy de acuerdo con que han sido 52 años de absoluta ineficacia, no ha servido para nada. Pero también es cierto que detrás de toda guerra llega un proceso de paz más lento, más costoso, menos costoso, y siempre podríamos hacernos la misma pregunta: ¿para qué sirvió la guerra, ¿no? Yo creo, sin embargo, que es era el momento preciso, tal vez, para esto, ¿no? Porque... el precoz premio Nobel Obama realmente le faltaba un gesto como este internacional, no lo había tenido de esta magnitud, desde luego que no. Este es muy importante. Y posiblemente el gobierno cubano esté ahora en uno de los peores momentos políticos del país, ¿no? Porque su principal socio ya no le ayuda lo que le ayudaba, ni le va a poder ayudar en el futuro, porque sus relaciones comerciales con China cada día tienen más dificultades también, y porque otro aliado natural, Venezuela, tampoco va a poder colaborar en la medida en que venía colaborando. Por lo tanto, el futuro de los Castro, yo no sé si se va a sentar políticamente el futuro de los Castros con este acuerdo, a lo mejor sí, posiblemente sí, ¿no? Pero desde luego, estratégicamente para ellos, aparte de que ya estaba bien, ¿no?, del sufrimiento del pueblo cubano, hoy seguramente han pensado también en que sería muy difícil sostener esta situación por mucho tiempo. José, yo no sé qué sensación o qué relación tienen los cubanos con Estados Unidos. ¿Qué se piensa de Estados Unidos? Yo lo quería apuntar también eso, ¿no? Porque yo creo que también hay una imagen, creo yo, un poco distorsionada, ¿no? Yo creo que tiene una muy buena relación con el pueblo americano. Histórica también, porque también hay unas raíces y una relación previa y una proximidad, ¿no? Y que ha sido un país de una gran influencia antes ya de la revolución. Aquello estaba lleno de americanos por todos los lados, ¿no? Pero ahora, primero los que se marcharon para Miami, que es un número importantísimo, los que luego se escaparon, esos han tenido hijos y tienen nietos, y quieren muchísimo a Cuba, y mandan dólares a Cuba. Es decir, hay un flujo de intercambio personal, de afectos y económico... Que no ha podido evitar el bloqueo. Decisivo, y que van a Cuba. Es decir, los americanos de Miami van a Cuba de vacaciones. Y luego, y familiares de los cubanos de Estados Unidos van a Estados Unidos. Esa relación es bastante fluida y son miles y miles de personas, que yo creo... Pero hay una ansia por normalizar la situación. Yo creo que hay una historia de esto del antiimperialismo que evidentemente está en todas las direcciones políticas, pero que ya sabemos que una cosa son las directrices políticas y los alegatos, y otra somos la ciudadanía. ¿Y la gente estaba deseando que se normalizara la situación? Yo diría que sí, porque ellos son perfectamente conscientes de que han estado en una etapa de gran resistencia y que el bloqueo, como es evidente, ha sido decisivo en el deterioro económico, es decir, importar, comprar y demás, todo ha sido mucho más caro para ellos y mucho más complicado. Fíjate, cuando se decreta el bloqueo, el principal sector
de la economía cubana es con mucha diferencia el sector agrícola. Y el principal negocio era la comercialización de azúcar y de tabaco en mucha menor proporción. Y el principal cliente era Estados Unidos. Hoy día la agricultura en el PIB cubano pesa menos de un 5% y casi el 70% es el sector servicios, que es el turismo y es la sanidad también, ¿no? Fundamentalmente. El azúcar con esos ingenios que le llaman a las fábricas, que son una auténtica pero sin embargo que hoy ya es muy fin. difícil de vender porque el proceso de extracción y de comercialización no se ha modernizado y es demasiado caro. Bueno, hay toda una iconografía asociada a este conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Muchos años, una época en la que el mundo era muy intenso y muchas imágenes que después han sido retratadas, reinterpretadas, comentadas, pues por ejemplo, por el cine. Así que vamos a hacer un pequeño repaso por imágenes que tienen que ver con esta relación que condicionó un poco a todo el mundo durante tantos años entre Cuba y Estados Unidos. La revolución llegará de verdad al poder. Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida. Van que se van a enfrentar con hombres. Missile sites. Tipo de armas que consideremos conveniente. Las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio. Empezar de nuevo. En los últimos meses se venía produciendo un incremento de las salidas ilegales. Se lo advertimos también públicamente. Quieren ir por la situación de tan malo que está el país, de falta de todo. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá los familiares estén en libertad. Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todo. Bueno, uno de los trovadores cubanos, ¿no?, que escuchamos, Pablo Milanés, bueno, tiene una vinculación estrecha con Galicia, fue recientemente operado, creo recordar, en el trasplantado de riñón en el Hospital Coruñés, así que las vinculaciones son tanto. Y está muy bien, además. Y está muy bien, pues nos alegramos mucho. Yo no sé qué, hay una cosa llamativa, han pasado muchos presidentes por Estados Unidos desde que se produjo, por ejemplo, la crisis de Bahía Cochinos, pero los Castro siguen mandando en Cuba. Fidel, ya sabemos que hace tiempo que ha dado un paso atrás, pero es su hermano que en estos momentos está al frente del gobierno cubano. Yo no sé qué relación tienen los cubanos con los Castro, ¿qué piensan de ellos? Yo creo que la decisión de Fidel Castro, por las circunstancias que le rodearon de enfermedad, de retirarse de la política y del gobierno, ha sido muy importante, porque todos pensábamos que con la desaparición de Fidel el régimen se terminaba, ¿no? Eso ha servido para que no haya sido así. Y Raúl Castro se ha legitimado, desde luego con otro liderazgo completamente distinto, pero ha normalizado, yo diría, relación de gobierno y administración. No es Fidel Castro, pero es el presidente del gobierno. Y luego hay otro factor que no se ha comentado, pero ya no es porque él sea una persona mayor y que seguramente le quede un poco tiempo de vida, pero le queda 1 año o 2 de mandato. Es decir, en la Constitución cubana, Raúl Castro ya no va a ser de nuevo presidente del gobierno dentro de 1 año o 2. ¿Cómo van a elegir al siguiente? Eso se verá, yo no lo sé, se me escapa. Pero que no es el dictador que está institucionalizado hasta que yo me quiera marchar. No, le queda 1 año o 2 como mucho. ¿Y esto hubiera sido posible con Fidel? No, yo creo que no. Yo creo que ahí la inercia del poder es tan importante que yo
creo que desde ese poder tan decisivo realmente nadie introduce cambios donde uno se autoexcluya, ¿no? Sería algo distinto. Pero yo creo que les vino muy bien a ellos. Claro, el calendario, digamos, ¿no? Sí, ¿Cómo está Fidel? ¿Qué se dice allí? ¿En qué situación se encuentra? Creo que goza de buena salud. Que goza de mala salud de hierro, que se dice, ¿no? Sí. No, sigue siendo una... Cuando se muera Fidel no pasa nada. Es decir, cuando se muera Fidel yo creo que va a haber, porque hay mucha gente que sí que lo quiere, es el mito, ¿no? Claro. Otra gente se alegrará, pero mucha gente sí que lo va a sentir y lo va a expresar, pero desde el punto de vista político y demás, nadie va a hacer nada, ni va a pasar nada, porque el gobierno ya no tiene nada que ver, no cuenta para nada Fidel en el gobierno, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando con José García Buitrón, bueno, de esas nuevas expediciones profesionales como consecuencia, bueno, un poco de lo que está pasando aquí en España con muchas cosas, pero también con la sanidad pública. Vamos a hacer, como decía, una pausa, regresamos enseguida, de verdad, porque tenemos hoy una noche muy suculenta y llena de contenidos que paradójicamente se van entrecruzando unos con otros. Volvemos ahora.